¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucede en el mundo invisible mientras descansamos? Aunque la noche parece ser un tiempo de reposo, también es un campo de batalla donde fuerzas que no vemos se enfrentan. La palabra de Dios nos recuerda en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ir a dormir sin haber orado es como dejar las puertas de nuestra casa abiertas en la oscuridad, exponiéndonos a peligros que podrían afectar nuestras vidas de maneras que no imaginamos. Hoy quiero hablarte sobre por qué la oración antes de dormir no es solo una muestra de fe, sino una defensa imprescindible para nuestras almas. Quiero que descubras cómo este sencillo acto puede transformar tu descanso y permitir que el Espíritu Santo resguarde tu mente y tu corazón. ¿Estás dispuesto a comprender el poder que se despliega cuando oras antes de dormir? La oración es ese vínculo vivo y directo con el Señor, un puente que no solo fortalece nuestro amor hacia Él, sino que también levanta un muro de protección contra los ataques que el enemigo lanza cada día. Sin embargo, al llegar la noche, muchos, agotados por las faenas diarias, eligen omitir este momento sagrado y se lanzan a dormir sin levantar su voz a Dios. Lo que tal vez no comprenden es que este descuido los deja expuestos a fuerzas oscuras que operan en la sombra. La Biblia vuelve a advertirnos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no solo revela la naturaleza real de nuestra lucha, sino que también subraya cuán vital es permanecer alertas y armados. Dormir sin buscar a Dios en oración es lanzarnos a la batalla sin escudo, dejando abiertas las puertas del alma para que el enemigo entre sin resistencia, causando estragos en áreas que ni siquiera sospechamos. Cuando recorremos las páginas de la Escritura, vemos cómo la oración es presentada como un refugio firme, un arma inquebrantable para derrotar al adversario. Jesús mismo, nuestro Salvador, entendió la necesidad urgente de la oración. En los instantes más decisivos de su ministerio, como en el huerto de Getsemaní, se apartaba para hablar con el Padre, buscando fuerza y dirección. No solo rogaba por él, sino también por aquellos que amaba, sabiendo cuán real era el peligro que los acechaba. En Lucas 22, 31, 32, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Si el mismo Jesús, con toda su autoridad celestial, reconocía la necesidad de orar para proteger a los suyos, ¿cuánto más necesitamos nosotros hacerlo, sobre todo al caer la noche? La noche no es una pausa en la guerra espiritual, es un momento donde el enemigo trabaja en silencio, tratando de sembrar su confusión y su maldad. Mientras dormimos, nuestras defensas naturales disminuyen, nuestra mente reposa, nuestro cuerpo descansa, y en ese estado somos más susceptibles a la influencia del mal. Jesús nos enseñó algo profundo en Mateo 13:25, cuando relató que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Aunque esta parábola tiene un significado más amplio sobre el reino, también nos alerta: el enemigo no duerme, y por eso la oración antes de dormir no es una rutina cualquiera, es una fortaleza erigida en medio de la noche. El Salmo 91:4 nos llena de esperanza: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Esta promesa nos invita a refugiarnos bajo el abrigo del Altísimo, confiando en que su protección es firme e inquebrantable.
Pero ese refugio no se activa solo. Requiere que demos un paso de fe, que nos acerquemos a Él en oración con todo nuestro corazón. Dejar de orar antes de dormir es tan imprudente como dejar abiertas las puertas de nuestro hogar por la noche. El peligro puede no ser visible a nuestros ojos, pero es real. Nadie sensato iría a dormir sin asegurar su casa. De la misma manera, nuestra alma necesita ser resguardada bajo la cobertura divina. Cuando tomamos el tiempo para orar antes de dormir, no solo cerramos las entradas al enemigo, sino que también preparamos nuestro espíritu para ser llenos de la paz y la fortaleza que vienen de Dios. Las consecuencias de omitir esta protección pueden hacerse sentir de muchas formas. Una de las más comunes son los sueños inquietantes o las pesadillas que perturban nuestro descanso y dejan un rastro de angustia al despertar. Estos episodios no son siempre fruto de simples pensamientos, muchas veces son reflejo de combates espirituales en los cuales estuvimos vulnerables. La oración, queridos hermanos, actúa como un manto que cubre nuestra mente y nuestro espíritu, garantizando un descanso profundo en la presencia de Dios. El libro de Daniel nos ofrece un testimonio poderoso de cómo la oración puede afectar incluso las realidades invisibles. Daniel, aquel hombre de fe inquebrantable, nos dejó un ejemplo vivo de lo que significa mantenerse firme en la oración, aún en medio de las amenazas. Cuando fue lanzado al foso de los leones, no fue su fuerza ni su astucia lo que lo sostuvo, sino la poderosa mano de Dios, que respondió a su constante comunión con Él. Este relato sigue hablándonos hoy, recordándonos que nuestra verdadera seguridad, tanto para el cuerpo como para el alma, depende de la relación que cultivamos con nuestro Señor. Hoy en día, aunque no enfrentemos leones en sentido literal, muchos se ven rodeados de dificultades, temores y luchas que parecen intensificarse cuando cae la noche. No obstante, al elevar una oración antes de dormir, entregamos esas cargas en manos de aquel cuya paz sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, como dice en Filipenses 4:7. Cada noche nos ofrece una oportunidad para detenernos, mirar hacia atrás y reconocer las bendiciones que hemos recibido, así como para depositar en las manos de Dios nuestros errores y preocupaciones. Es un acto sencillo pero profundo de humildad que nos recuerda cuán dependientes somos de su gracia. La palabra en 1 Pedro 5:7 nos exhorta a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No es solamente una palabra de consuelo, sino también una invitación a confiar sin reservas en su amor fiel y su provisión constante. Descansar sin antes pasar por la presencia de Dios no es un asunto trivial. Significa dejar expuesta nuestra alma, vulnerable a influencias que pueden apartarnos de su propósito. La oración, hermanos, es un acto de fe que reconoce nuestra necesidad de la intervención divina en todas las áreas de nuestra vida. Es el lazo que nos une al corazón del Padre y nos da fuerzas nuevas para enfrentar cada batalla del nuevo amanecer. Recuerdo que un pastor en una ocasión compartió su testimonio acerca del impacto de la oración nocturna en su vida. Por un tiempo había dejado de orar antes de acostarse, convencido de que aquello no hacía gran diferencia. Sin embargo, comenzó a notar cambios inquietantes. Su sueño se volvió intranquilo, sus días comenzaban cargados de ansiedad y su comunión con Dios se enfrió. Fue entonces cuando decidió volver a levantar su voz en oración cada noche antes de dormir. Al principio, romper con la rutina fue un desafío, pero no tardó en experimentar una paz renovada, un descanso profundo y una cercanía con Dios
que transformó su vida espiritual por completo. Este relato nos enseña que la oración no es un rito vacío, sino un acto vivo de fe que produce frutos visibles. Cada vez que oramos antes de dormir, invitamos a Dios a formar parte de cada rincón de nuestra existencia, reconociendo que sin Él somos como hojas llevadas por el viento. Este sencillo hábito fortalece nuestra relación con el Señor y establece un fundamento espiritual firme sobre el cual podemos edificar nuestra vida. Al meditar sobre la seriedad de irnos a dormir sin haber orado, entendemos que no se trata de una opción secundaria, sino de una necesidad vital para nuestra vida espiritual. La oración es el puente que nos conecta al corazón de nuestro Dios, la senda por la que buscamos su guía y recibimos su amparo. Omitir este momento de comunión nos deja expuestos a luchas que podríamos evitar si simplemente dedicáramos unos minutos para buscar su rostro. La invitación, querido hermano y querida hermana, sigue abierta. No permitas que una noche más pase sin acercarte a Dios. Cada vez que lo haces, estás fortaleciendo tu espíritu, renovando tu mente y asegurando que su paz y su protección te acompañen mientras descansas, porque en su presencia hallamos más que refugio. Encontramos la fortaleza que necesitamos para vivir cada día con fe y esperanza renovadas. Y es que la mente humana, ese campo fértil donde germinan pensamientos, emociones y experiencias, no se apaga con el caer del sol. Muchas veces lo que hemos acumulado durante el día se manifiesta en sueños inquietos o en angustias nocturnas. Pero más allá de lo psicológico, hermanos, hay también una dimensión espiritual que no podemos ignorar. Dormir sin haber orado deja nuestras mentes abiertas, vulnerables a influencias que muchas veces no alcanzamos a comprender en su totalidad. El libro de Job nos ofrece una mirada profunda sobre esta verdad. En Job 33, versículos 14 y 15, la palabra nos enseña: porque de una manera habla Dios, y de dos maneras, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí se revela que los sueños no solo pueden ser un medio para que Dios se comunique, sino también un campo de batalla espiritual. Cuando dejamos de orar, nuestra mente queda desprotegida y temores, ansiedades e influencias ajenas pueden infiltrarse y dominarnos. La oración antes de dormir no solo aligera nuestra alma de las cargas del día, sino que invita a Dios a reinar en nuestro descanso. Es un acto de fe, un reconocimiento humilde de que no todo está en nuestras manos, pero sí bajo el cuidado amoroso de aquel que guarda nuestro corazón. Filipenses 4, 6 y 7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es un simple consuelo emocional, sino una muralla espiritual que protege nuestra alma mientras dormimos. Hay quienes han dado testimonio de lo que ocurre cuando la oración es ignorada. Una mujer relató que durante meses sufrió pesadillas angustiosas que turbaban su descanso y llenaban sus días de ansiedad. Probó distintos remedios sin éxito, hasta que recordó la importancia de acercarse a Dios cada noche. Comenzó a dedicar unos minutos para hablar con Él, entregándole sus preocupaciones y pidiéndole su protección. Poco a poco, sus noches se transformaron. Los sueños inquietantes desaparecieron y su paz interior fue restaurada. Este testimonio nos recuerda que la oración no es un formalismo vacío, sino una relación viva y poderosa que transforma nuestra
vida. Cuando doblamos nuestras rodillas antes de dormir, le decimos al Señor: toma el control de mi mente, de mis pensamientos y de mis emociones. Guíame mientras descanso y cúbreme bajo tus alas. Esta entrega permite que su paz invada cada rincón de nuestro ser, disipando temores y preocupaciones. David, el salmista, entendió bien esta necesidad. En el Salmo 4:8 declaró: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No era una frase optimista sin fundamento, sino una certeza que brotaba de su comunión con Dios. Sabía que en su presencia podía encontrar verdadero descanso, sin importar lo que sucediera alrededor. Pero ¿qué sucede cuando nos vamos a la cama sin habernos encontrado con Dios? Las preocupaciones no resueltas encuentran su camino en nuestras mentes adormecidas, creciendo en la oscuridad. Esto no solo afecta nuestro sueño, sino que también debilita nuestra capacidad de enfrentar un nuevo día con claridad y fuerza. Nuestro Señor Jesucristo también nos mostró la urgencia de orar antes de enfrentar las pruebas. En Mateo 26:41 advirtió a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Esta advertencia no solo era para las horas de vigilia, sino para cada momento de vulnerabilidad, incluido el tiempo de descanso. Omitir la oración nocturna es también perder la oportunidad de agradecer a Dios por su fidelidad diaria. Este acto de gratitud no solo honra al Señor, sino que nos llena de paz y esperanza. En Colosenses 3:15 se nos exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y sed agradecidos. A través de la oración agradecida, liberamos nuestra mente de pensamientos tóxicos y la preparamos para un descanso verdadero y reparador. Sin embargo, no basta con repetir palabras vacías. Nuestra oración debe ser sincera, nacida de un corazón que confía y espera en Dios. Al orar con fe, levantamos un muro de protección invisible, fuerte contra toda obra de las tinieblas. El Salmo 121:4 nos da una seguridad bendita: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nuestro Dios permanece alerta, velando mientras nosotros dormimos. La oración nocturna también es el lazo que nos une al Espíritu Santo, quien intercede por nosotros aún cuando nuestras palabras faltan. Pablo nos enseña en Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué consuelo saber que no estamos solos, incluso en nuestras horas más frágiles. Y es que orar antes de dormir no solo nos protege, sino que transforma nuestro corazón. Dejamos de ver nuestros problemas a través del lente del miedo y empezamos a verlos como Dios los ve, como oportunidades para su gloria. Esta transformación toca cada aspecto de nuestro ser, desde nuestro espíritu hasta nuestra salud física y emocional. Incluso la ciencia confirma que quienes cultivan la gratitud y la oración gozan de mejor sueño y menor estrés. Hoy, al reflexionar sobre los peligros de dormir sin orar, recordemos que acercarnos a Dios no es una obligación pesada, sino un regalo de amor. Cada noche, al inclinarnos en oración, nos conectamos con el Creador, entregándole nuestras cargas y recibiendo su paz incomparable. Y además, abrimos nuestro espíritu para que, si así Él lo desea, nos hable a través de sueños y visiones, como tantas veces hizo con su pueblo a lo largo de la historia bíblica. Desde tiempos antiguos, los sueños han sido canales donde el Señor ha revelado su voluntad, tal como vemos en la vida de José en Egipto y de Daniel en Babilonia. Pero no basta con soñar, hermanos, hace falta un corazón dócil y una mente abierta a la voz de Dios. Algo que solo se cultiva
a través de la oración ferviente. No podemos olvidar que dormir sin orar no es un detalle menor, sino una grieta que debilita nuestra comunión con el Señor. Cada anochecer representa una oportunidad para reforzar ese lazo sagrado. Y la oración antes de dormir es una expresión viva de amor y de fe en su cuidado. Cuando dedicamos unos momentos para orar antes de entregarnos al sueño, estamos proclamando con humildad nuestra confianza en su amparo, tal como afirma el Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Por eso, cuando esta noche cierres tus ojos, recuerda que la oración no solo guarda tu descanso, sino que transforma tu vida entera. Es el escudo invisible contra los peligros del alma, la llave que abre la paz prometida, la cuerda que nos mantiene unidos a su presencia constante. Al orar, no simplemente dejamos nuestras cargas a sus pies, también recibimos de sus manos la paz, la dirección y el amparo que nuestra alma necesita. Y así, bajo su mirada atenta, podemos dormir tranquilos, sabiendo que estamos seguros en los brazos de aquel que nunca duerme ni se adormece. Puede que dejar pasar la oración nocturna parezca algo sin importancia, un olvido en medio del trajín diario, pero la verdad es que tiene repercusiones profundas en el espíritu. Al no buscar su presencia, quedamos expuestos a peligros que podrían haberse evitado bajo su abrigo. Cerrar los ojos sin invocar su nombre es desaprovechar una de las mayores promesas de las Escrituras, su custodia fiel. El Salmo 91 nos enseña: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata solo de una promesa, sino también de un llamado a habitar en su presencia. La oración es la puerta que nos introduce en ese refugio eterno. Pero cuando la dejamos de lado al final del día, elegimos caminar de noche sin su sombra, enfrentando las tinieblas con nuestras propias fuerzas, insuficientes siempre para las batallas que no vemos. La falta de conexión con su protección no siempre se revela de inmediato. A veces se manifiesta como un vacío interior, una inquietud inexplicable, una sensación de estar desprotegidos. Y lo más preocupante es el daño que se acumula con el tiempo. Cada noche sin oración es una ocasión perdida para estrechar el vínculo con nuestro Padre Celestial y permitir que su presencia nos cubra mientras descansamos. Daniel, el profeta valiente, es un ejemplo luminoso de lo que significa refugiarse en Dios mediante la oración. A pesar de las amenazas, Daniel jamás abandonó su costumbre de orar 3 veces al día. Esta fidelidad no solo fortaleció su espíritu, sino que lo protegió cuando fue arrojado al foso de los leones. La mano de Dios que cerró las fauces de las fieras fue la respuesta a una vida entregada a la oración. Así también nuestras oraciones nocturnas son una declaración de fe en el poder de Dios para resguardarnos incluso mientras dormimos. Y en Proverbios 3:24 hallamos esta promesa bendita: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Esa serenidad que permite descansar sin miedo viene de entregar nuestras ansiedades a Dios antes de que el sueño nos envuelva. Omitir la oración es más que una omisión, es rechazar su compañía. Nuestro Dios anhela morar con nosotros, caminar con nosotros y velar por nosotros, incluso en esos momentos de silencio antes de dormir. Esta relación requiere de nosotros una búsqueda activa, un corazón dispuesto a abrir la puerta. En Apocalipsis 3:20 leemos: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación no caduca.
es vigente también cuando cae la noche y nos preparamos para descansar. La protección divina no es una idea lejana, es una presencia real que se manifiesta en quienes buscan a Dios en oración. El relato de Éxodo 13, 21, 22 nos recuerda cómo el Señor protegió a Israel con una columna de fuego durante la noche en el desierto. No solo les otorgó seguridad, también les dio dirección y valor. Hoy, aunque nuestros ojos no vean una columna de fuego, tenemos acceso a su protección y guía a través de la oración, que abre el corazón a la obra silenciosa pero poderosa del Espíritu Santo. En este sentido, la oración antes de dormir no es una costumbre más, sino un acto de entrega total. Es reconocer que sin su cobertura somos presa fácil de las dificultades. En 2 Crónicas 20 encontramos el testimonio de Josafat, quien ante la amenaza de un gran ejército no confió en su propio poder, sino que llamó al pueblo a buscar a Dios en oración. Y el Señor respondió de inmediato: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20, 15. Esta verdad permanece para nosotros hoy. Cada vez que oramos antes de dormir, proclamamos que la batalla no es nuestra, sino del Señor, y descansamos en la certeza de que Él pelea por nosotros mientras dormimos. Cuando ignoramos esta oportunidad de entregarnos a Él, en cambio, confiamos en nuestras propias fuerzas, exponiéndonos a noches inquietas y días llenos de angustia. Cuando buscamos la protección divina, abrimos un canal que nos permite descansar sabiendo que estamos bajo el amparo de su amor. Este descanso no solo se refleja en el sueño de la noche, sino también en la manera en que enfrentamos los retos del día siguiente con serenidad y lucidez. Ignorar esta protección no es simplemente olvidar un detalle, sino dejar una puerta abierta a las acechanzas del enemigo. La Biblia nos advierte que Satanás es como un ladrón que viene a robar y destruir, como está escrito en Juan 10:10. Si no nos cubrimos con la oración, nuestras vidas quedan expuestas y vulnerables a sus ataques. No es para que vivamos con miedo, sino para que estemos atentos y busquemos con fervor el abrigo de Dios como un acto de sabiduría preventiva. Además, al orar antes de dormir, nos alineamos con el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros en nuestras flaquezas. En Romanos 8:26, Pablo nos enseña: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta promesa nos confirma que no estamos solos en nuestras batallas. El Espíritu Santo está listo para socorrernos e interceder en nuestro favor, pero debemos invitarlo a actuar mediante la oración. Cuando dejamos pasar la noche sin elevar una oración, también debilitamos nuestra visión espiritual. La desconexión con Dios abre espacio a la ansiedad y al temor, nublando nuestra fe. En cambio, la oración nocturna enfoca nuestra mente en la soberanía de Dios y en su bondad, como nos recuerda Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras renuevan en nosotros la certeza de que su plan es perfecto, aún en las horas más oscuras. La oración antes de dormir es un acto sencillo pero poderoso de fe que fortalece nuestro vínculo con el Señor y nos capacita para enfrentar cada amanecer con valor. Es un testimonio de que, aunque seamos débiles, Él es nuestra fuerza, y aunque seamos frágiles, Él es nuestro refugio. Así nos lo promete en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre
te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nos aferramos a estas promesas a través de la oración, aseguramos que su protección no nos abandone, ni siquiera en los momentos de mayor indefensión. Por eso, cada noche es una oportunidad de acercarnos a su presencia, de buscar su abrigo y de fortalecer nuestra fe en su amor eterno. Dormir sin orar es una imprudencia que puede costarnos la paz que tanto necesitamos, porque solo en su presencia encontramos el verdadero descanso. Si buscamos a Dios con sinceridad, podemos tener la certeza de que Él estará con nosotros, velando por nuestro sueño y guiándonos también cuando amanezca. El descanso es una bendición que Dios diseñó para nosotros, un regalo que restaura nuestro cuerpo y renueva nuestro espíritu. Pero cuando dejamos de orar antes de dormir, esa bendición puede verse empañada por cargas que afectan nuestra mente y nuestro corazón. Negar a nuestro espíritu el consuelo de la oración rompe la armonía que Dios quiso para nuestro descanso y nos deja más vulnerables ante las dificultades del nuevo día. La falta de descanso no siempre se manifiesta en noches de insomnio o en cansancio visible. Muchas veces es un cansancio silencioso, una fatiga en el alma que persiste aún después de horas de sueño. Esto sucede porque descansar no es solo cuestión del cuerpo, también el alma necesita reposo. Y esa paz profunda solo puede provenir de Dios. El pueblo de Israel en el desierto lo aprendió de primera mano. Cuando Dios les proveyó el maná, también les enseñó un ritmo de trabajo y reposo, una lección viva de confiar en Él, incluso mientras dormían. Esa enseñanza permanece vigente para nosotros. Nuestro descanso depende de nuestra confianza en Dios y de nuestra disposición a entregarle nuestras inquietudes mediante la oración. Incluso la ciencia confirma esta verdad. Diversos estudios revelan que quienes cultivan la gratitud y la reflexión antes de dormir disfrutan de un sueño más profundo y reparador. Y no es casualidad. Cuando oramos, entregamos nuestras cargas a Dios y permitimos que su paz llene nuestra mente y corazón. Esto calma no solo nuestro espíritu, sino también beneficia nuestra salud, disminuyendo el estrés y estabilizando nuestras emociones. Por el contrario, al acostarnos sin orar, dejamos nuestra mente presa de pensamientos no resueltos, de temores y ansiedades que se cuelan en nuestro sueño, provocando tensiones, sueños agitados y esa pesada sensación que a veces nos acompaña al despertar y marca el tono de nuestro día. Dormir sin orar es renunciar a un regalo precioso que Dios nos ofrece, su paz perfecta, esa paz que trasciende todo entendimiento y que solo Él puede conceder. Más allá de lo físico, existe un impacto aún más profundo, uno que toca las fibras de nuestro espíritu, alejándonos de esa comunión viva con Dios que tanto necesitamos para andar en su propósito. Nuestro Señor Jesucristo comprendía esta verdad. A lo largo de su ministerio, vemos cómo en medio de las multitudes y las exigencias se apartaba a solas para buscar al Padre en oración. Aunque no se nos relata cada noche de su vida, el testimonio de una vida de oración constante nos deja una enseñanza clara. El descanso verdadero brota de una conexión activa con el Creador. Cuando Jesús descansaba, lo hacía con la confianza plena de saber que su Padre tenía todo bajo control. Ese mismo modelo es el que estamos llamados a seguir. No acostarnos cargados de preocupaciones, sino entregarlas a aquel que tiene cuidado de nosotros. Recordemos también a Elías en aquel momento crucial en el monte Horeb. Después de enfrentarse a los profetas de Baal, el profeta se sintió exhausto y abatido. En vez de reprenderlo, Dios mismo le proporcionó descanso, alimento y sobre todo,
el espacio para escuchar su voz en medio del silencio. Esta historia nos revela que tanto el descanso como la renovación espiritual están entrelazados, y ambos exigen un corazón dispuesto a buscar a Dios. Dormir sin haber orado puede ser más que un simple olvido. Puede ser reflejo de una desconexión más profunda en nuestro caminar espiritual. Puede parecer algo pequeño, pero si se convierte en hábito, la omisión de la oración nocturna puede alejarnos del lugar donde Dios quiere tenernos. La palabra nos llama a buscar a Dios en todo momento, incluso en los instantes previos al descanso. Orar antes de dormir es reconocer nuestra dependencia de su guía, su amparo y su paz, recordándonos que todo proviene de Él. En un mundo saturado de distracciones, donde muchas veces la última imagen que tenemos antes de cerrar los ojos es la de una pantalla brillante, la oración nocturna se convierte en un acto consciente de apagar el ruido del mundo para escuchar el susurro de Dios. No solo nos prepara para un descanso pleno, sino que moldea nuestra relación diaria con nuestro Salvador. Cada noche representa una oportunidad para fortalecer nuestra fe, recordar sus promesas y recibir su dirección. Pero también debemos comprender que la falta de descanso reparador, alimentada por la falta de oración, impacta nuestra habilidad para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. El agotamiento nubla nuestro juicio, afecta nuestras relaciones y debilita nuestras actitudes, reduciendo nuestra efectividad en el llamado divino. En cambio, cuando oramos y entregamos nuestras cargas, Dios mismo nos renueva con fuerza y claridad para enfrentar un nuevo día. Una de las bendiciones más transformadoras de la oración nocturna es su capacidad de renovar nuestra mirada. Al confiar nuestros pensamientos al Señor, permitimos que su Espíritu Santo inunde nuestro ser con paz, recordándonos que Él tiene todo bajo su control. Esta entrega no solo alivia nuestro corazón del peso diario, sino que también nos capacita para ver cada dificultad como una oportunidad para confiar más en su plan. La oración también nos recuerda que pertenecemos a una familia espiritual. Al elevar nuestras súplicas, nos unimos a la corriente de creyentes que a lo largo de los siglos han buscado a Dios en cada etapa de sus vidas. Desde los salmistas que lloraban en la noche, hasta los creyentes contemporáneos que claman por sus familias y comunidades, la oración nos entrelaza en una misión común de glorificar al Señor. Es en ese momento sencillo pero poderoso donde se nos invita a entrar en su presencia, a oír su voz y a descansar bajo su abrigo. No es una carga, no es un deber impuesto, sino un privilegio transformador, cuyos frutos brotan a su tiempo. Al terminar la jornada, es natural que el cansancio nos tiente a postergar la oración, pero cuando hacemos de ella una prioridad, estamos proclamando: Señor, tú eres el centro de mi vida. Confío en ti para guardar mi mente, mi corazón y mi espíritu mientras descanso. Este pequeño acto de fe no solo honra a Dios, sino que cimenta nuestro corazón en la seguridad de su amor. Ignorar la oración nocturna puede parecer inofensivo al principio, pero con el tiempo puede debilitarnos espiritualmente y alejarnos de nuestra verdadera fuente de vida. Por el contrario, cuando hacemos de la oración un pilar de cada noche, estamos construyendo un fundamento firme que sostiene nuestra vida entera. Este hábito sencillo fortalece no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás, nuestras decisiones y nuestro compromiso con el propósito divino. Así como el cuerpo necesita reposo físico,
Nuestra alma clama por un descanso espiritual que solo se encuentra en la presencia del Altísimo. La oración nocturna abre la puerta a esa renovación, brindándonos un espacio sagrado donde el peso del día se disuelve en su paz. Al adoptar este hábito, estamos alineando nuestro corazón con el suyo, recordándonos que en él hallamos todo lo que anhelamos. Cada noche es una nueva oportunidad para acercarnos a su fidelidad, para reconocer su cuidado amoroso y para recibir su paz incomparable. No dejes pasar esta oportunidad bendita. Búscalo con todo tu corazón, confía en su cuidado fiel y permite que su Espíritu Santo renueve tu ser mientras descansas. Si lo haces, descubrirás que su presencia no solo transforma tus noches, sino también cada amanecer que viene. La noche es un momento especial, un tiempo en que nuestro cuerpo se aquieta y nuestra alma se abre. Es precisamente en esas horas de quietud cuando las decisiones que tomamos antes de dormir pueden fortalecer o debilitar nuestra conexión espiritual. Descuidar ese instante de comunión puede hacernos perder la claridad de propósito que Dios quiere otorgarnos. Omitir la oración no solo disminuye nuestra sensibilidad espiritual, sino que también interfiere en nuestra capacidad para reconocer la voz de Dios en medio del silencio. En las páginas de la Biblia vemos ejemplos conmovedores de cómo Dios ha hablado en sueños y visiones durante la noche. José, el hijo de Jacob, recibió sueños que marcaron su destino y lo prepararon para cumplir el propósito divino. No obstante, recordemos que no todo sueño viene de Dios. Por eso es vital que permanezcamos en sintonía espiritual para reconocer la voz de Dios en medio de tantas otras que buscan nuestra atención. Este discernimiento profundo no se logra de manera automática, sino que se cultiva a través de la oración, la cual actúa como un filtro que nos ayuda a separar lo sagrado de lo superficial. Cuando descuidamos este don, no solo se resiente nuestra vida personal, sino también nuestras relaciones y las decisiones que tomamos cada día. Las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní siguen resonando hoy. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velar no consiste únicamente en permanecer despiertos. Es un estado de alerta espiritual que debe acompañarnos incluso cuando cerramos los ojos para descansar. Un ejemplo conmovedor de este discernimiento espiritual lo encontramos en la historia de los sabios de Oriente. Después de adorar al niño Jesús, fueron advertidos en sueños que no regresaran a Herodes. Su disposición para escuchar y obedecer esta advertencia fue esencial para la protección del Salvador. Este tipo de sensibilidad espiritual no es fruto del azar, sino de una vida en constante comunión con Dios. Cuando descuidamos esa búsqueda, nuestras mentes se exponen a distracciones que pueden nublar nuestra percepción del mundo espiritual. Es como tratar de captar una melodía delicada en medio del bullicio de una multitud. La voz de Dios siempre está hablándonos, pero si permitimos que las preocupaciones y los ruidos de la vida la ahoguen, fácilmente podemos perder su dirección. La oración entonces ajusta nuestro oído espiritual, afinándolo para percibir su voz con nitidez, despejando las interferencias que intentan desviarnos. Además, el discernimiento es vital para reconocer los ataques del enemigo, que rara vez se presentan de forma evidente. En el libro de los Hechos vemos cómo el apóstol Pablo se enfrentó a una joven que parecía proclamar verdades, pero era movida por un espíritu de adivinación. Este incidente nos enseña que la vigilancia espiritual no debe limitarse al día. También debe acompañarnos en la noche, cuando somos más vulnerables. La oración no solo fortalece nuestra comunión con Dios,
sino que también nos equipa para enfrentar las batallas espirituales que se libran mientras descansamos. Cada vez que oramos, declaramos con fe: Señor, confío en ti para guiarme y protegerme, aun cuando mis sentidos estén adormecidos. Esta fe sencilla nos trae una paz profunda, permitiéndonos dormir confiados de que Dios sigue obrando en nosotros y por nosotros. El libro de Daniel nos ofrece otro ejemplo poderoso. Cuando el rey Nabucodonosor fue turbado por un sueño, Daniel, a través de la oración y la revelación divina, pudo interpretarlo. No solo salvó su vida, sino que dio gloria a Dios ante toda la corte real. Esta historia nos recuerda que la oración constante fortalece nuestra capacidad de escuchar a Dios en los momentos más decisivos. Sin esa guía, corremos el riesgo de confiar en nuestras propias fuerzas o en consejos que no reflejan su voluntad, tomando decisiones precipitadas que nos alejan de su propósito. La oración nos mantiene alineados con su corazón, asegurando que nuestras elecciones se basen en su sabiduría y no en nuestros impulsos o temores. En estos tiempos donde la confusión y la mentira abundan, el discernimiento espiritual se convierte en una necesidad vital. No todo lo que parece bueno proviene de Dios. La oración nocturna nos protege de ser seducidos por lo conveniente en lugar de lo correcto, y nos da la claridad necesaria para discernir la verdad. Al terminar el día en diálogo con el Señor, renovamos nuestra mente y la alineamos con su verdad, como enseña Romanos 12:2. La falta de discernimiento puede que no muestre sus consecuencias de inmediato, pero con el tiempo puede desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Sin embargo, si buscamos a Dios en oración sincera, Él nos fortalece aún en nuestras debilidades. Esta dependencia no es señal de debilidad, sino de sabiduría, porque reconocemos que solo en Él encontramos la dirección y la paz que anhelamos. Por eso, dedicar unos momentos antes de dormir para orar no es una simple costumbre, es una oportunidad sagrada para realinear nuestro espíritu con su propósito y descansar bajo su amparo. Cuando adoptamos esta práctica diaria, fortalecemos nuestra relación con Dios y nos aseguramos de que cada aspecto de nuestra vida refleje su voluntad. Cada noche nos ofrece la oportunidad de acercarnos a su corazón, de reconocer su fidelidad y de confiar una vez más en su cuidado amoroso. En lugar de acostarnos con el peso de nuestras preocupaciones, podemos entregárselas a Él, seguros de que su paz y su guía están disponibles para quienes las buscan. Esta sencilla disciplina transforma no solo nuestras noches, sino también los días que le siguen, permitiéndonos caminar cada jornada con una confianza renovada en su propósito para nosotros. Nuestra vida espiritual no está desconectada de nuestras decisiones cotidianas. Por el contrario, está intrínsecamente ligada a cada elección, grande o pequeña. El tiempo que apartamos antes de dormir es un momento crítico en este caminar. Si lo dejamos pasar sin orar, corremos el riesgo de abrir la puerta a influencias que, aunque sutiles, pueden minar nuestra paz y debilitar nuestra conexión con Dios. La oración nocturna se convierte en un muro de protección que edificamos palabra por palabra. Omitirla es como dejar pequeñas brechas por donde el enemigo puede infiltrarse. A menudo no se trata de grandes caídas, sino de pequeñas desviaciones que, acumuladas, erosionan nuestra fe, oscurecen nuestra mente y nos alejan del Señor. La Escritura nos advierte acerca de esta necesidad de guardar el corazón. Como enseña Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este mandato
no solo aplica a las acciones conscientes del día, sino también a las vigilias silenciosas de la noche, cuando nuestro espíritu sigue siendo un campo de batalla donde se decide el curso de nuestra vida. Este pasaje de la Escritura no solo tiene relevancia para las decisiones que tomamos conscientemente a lo largo del día, sino también para esos momentos de reposo en los que nuestra mente se vuelve más vulnerable a todo aquello que hemos dejado sin resolver. Muchas veces las influencias negativas no vienen de fuera, sino que brotan de nuestro interior, de pensamientos, temores y emociones que no hemos llevado aún a los pies de nuestro Señor. Sin la cobertura de la oración, estos sentimientos pueden crecer en la noche, perturbar nuestro descanso y sembrar una tensión que afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean. Jesucristo, sabiendo lo frágil que es el corazón humano, nos urgió continuamente a mantenernos en vigilancia espiritual. Su advertencia en Lucas 21:36: Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No habla únicamente de eventos futuros, sino también del estado cotidiano de nuestra alma. La oración nos fortalece frente a los embates externos y limpia el interior, moldeándonos conforme a la voluntad divina. La vida de Salomón es una ilustración clara de cómo las influencias externas pueden alejarnos del camino de Dios. A pesar de toda su sabiduría y su relación inicial con el Señor, dejó que su entorno lo desviara poco a poco. Esta historia no solo es una advertencia, sino un llamado urgente a cuidar nuestra comunión diaria con Dios. Hoy, las distracciones abundan, desde la tecnología que roba nuestra atención hasta las preocupaciones no resueltas que anidan en el alma o actitudes que cultivamos sin siquiera darnos cuenta. La oración nocturna se levanta como un muro de protección contra tales influencias y nos concede la claridad y la fuerza que provienen del Señor. Además, la oración nos conecta con el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros en nuestra debilidad. Como nos dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero esta intercesión no sucede sin nuestra apertura. Es preciso que busquemos a Dios con un corazón dispuesto y le invitemos a obrar en nuestras vidas. Cuando cerramos los ojos sin haber orado, no solo quedamos expuestos a fuerzas que buscan desviarnos, sino que también limitamos la obra que Dios quiere hacer en nosotros al comenzar un nuevo día. David expresó su anhelo en el Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Esta búsqueda empieza la noche anterior, cuando ponemos nuestras preocupaciones en las manos del Señor y pedimos su dirección. A veces, los efectos de ignorar este momento de oración no son inmediatos, pero con el tiempo pueden alejarnos de lo eterno hacia lo meramente temporal, de lo espiritual hacia lo material. Por eso, orar antes de dormir no es solo un acto devocional, es una estrategia de vida espiritual que nos fortalece y nos resguarda. Pedro, al caminar sobre el agua, nos dejó una poderosa lección. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, realizó lo imposible. Pero cuando se dejó distraer por el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esta escena nos recuerda que nuestra firmeza espiritual depende de mantener nuestra mirada fija en Cristo, algo que la oración nocturna refuerza como ningún otro hábito. Antes de entregarnos al sueño, tenemos una preciosa oportunidad de examinar nuestro corazón bajo la luz de la palabra de Dios. Es un momento para identificar influencias que intentan apartarnos y para ajustar de nuevo nuestro rumbo
hacia el propósito eterno. Es un tiempo para confesar nuestras fallas, agradecer las misericordias recibidas y pedir su guía para lo que vendrá. Descuidar esta oportunidad puede hacer que se acumulen en nuestro ser tensiones y cargas espirituales que enturbian nuestra relación con el Padre y con los demás. Pero la oración es ese canal por el cual entregamos nuestras cargas a aquel que tiene poder para transformarlas en paz y propósito. Para quienes caminamos en fe, la oración nocturna no es una costumbre más. Es un testimonio de nuestra confianza en el cuidado inagotable de Dios. Es recordar que no estamos solos, que su presencia nos abraza aún en la noche más oscura. Al cultivar este hábito, construimos una base sólida que sostiene nuestra vida espiritual día tras día. Cuando cerramos la jornada, no olvidemos que la oración es más que palabras. Es la llave que abre nuestra alma al descanso verdadero bajo las alas de nuestro Salvador. Buscarle cada noche permite que su luz ahuyente toda sombra y su paz llene cada espacio de nuestro ser. Con esta seguridad en el corazón, podemos dormir tranquilos, sabiendo que estamos en las manos de aquel que jamás nos abandona. La oración no solo transforma nuestras noches, transforma nuestra vida. Es en ese diálogo con Dios donde lo invisible se torna real, donde las palabras pronunciadas cruzan los límites del tiempo y tocan la eternidad. Descuidar este instante, este encuentro, es más que un olvido. Es dejar abierta la puerta a la confusión y perder la oportunidad de ser revestidos con el poder del Altísimo. Reflexionar sobre el peligro de dormir sin orar nos lleva a reconsiderar nuestras prioridades y a redescubrir el valor de vivir en comunión con nuestro Creador. No es un ritual vacío, sino un encuentro que impacta nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Cada noche representa una ocasión preciosa para proclamar nuestra dependencia del Señor, para depositar nuestras ansiedades en sus manos y permitir que su paz nos envuelva. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta promesa se cumple en aquellos que antes de cerrar los ojos buscan el rostro de Dios. Pero cuando abandonamos la oración, corremos el riesgo de que esa confianza se desvanezca y con ella la paz que necesitamos para enfrentar los desafíos del mañana. Hemos considerado los peligros que entraña omitir este momento sagrado, la vulnerabilidad espiritual, la desconexión de la dirección divina. Pero más allá de los riesgos individuales, lo que realmente se pone en juego es la profundidad de nuestra relación con el Padre. Cada día que termina sin oración es una oportunidad perdida para acercarnos más a Él, para fortalecer nuestra fe y recibir la guía que necesitamos. Las Escrituras abundan en ejemplos de hombres y mujeres que conocieron el poder transformador de la oración. Daniel, quien oraba 3 veces al día, enfrentó conspiraciones y peligros que pudieron haberle costado la vida. Aunque muchas veces enfrentamos momentos de gran cansancio y desaliento, el compromiso genuino con Dios no solo sostiene nuestras vidas, sino que también abre camino para que presenciemos milagros que glorifican su nombre. ¿Te has preguntado qué habría sucedido si Daniel hubiera desistido de orar en los momentos más críticos de su vida? Su testimonio nos reta a depender del Señor aun cuando nuestras fuerzas flaquean y nuestras palabras parecen insuficientes. Ir a dormir sin haber buscado a Dios puede parecer inofensivo, pero en verdad deja nuestro corazón desprotegido. En lugar de despertar en la certeza de estar bajo su abrigo, comenzamos el día arrastrando cargas y emociones
que debimos haber entregado a sus pies. Este peso silencioso no solo roba nuestra paz, sino que nubla nuestro discernimiento, haciéndonos más vulnerables a apartarnos de su voluntad. El mismo Jesús nos dio el ejemplo más claro. En los momentos más duros de su ministerio, Él buscaba la intimidad con el Padre, convencido de que en esa comunión hallaba toda la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. En Getsemaní, en vísperas de la cruz, oró con tal fervor que su sudor se transformó en gotas de sangre. Esta escena sagrada nos enseña que la oración no es un lujo para el creyente, sino una necesidad vital para quien anhela caminar en sintonía con el corazón de Dios. Más allá de las demandas del cuerpo, existe un descanso espiritual que solo se encuentra en su presencia. Nuestro espíritu, al igual que nuestro cuerpo fatigado, clama por renovación y fortaleza, algo que únicamente recibimos al acercarnos a Él. Cuando elegimos prescindir de la oración nocturna, estamos renunciando a esa renovación, permitiendo que las preocupaciones y las voces del mundo ocupen el lugar que le corresponde a su paz perfecta. Puede que al principio no notemos las consecuencias, pero con el tiempo, la falta de comunión se hace evidente en decisiones apresuradas, en conflictos interiores y en esa desconexión que nos aleja de su propósito. Al buscarlo en oración, antes de dormir, le estamos abriendo las puertas de cada rincón de nuestra vida, recordándonos que su poder basta para sostenernos ante cualquier circunstancia. Como declara el Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta promesa nos confirma que aún mientras dormimos, Dios vela por nosotros, pero nuestro corazón debe permanecer dispuesto a buscar su rostro y a confiar plenamente en su fidelidad. La oración nocturna no es un simple acto devocional, es una declaración de confianza que proclama: Señor, confío en ti para custodiar mi vida, mis pensamientos y mis sueños. Es también un acto de entrega humilde. Cada noche, al depositar nuestras cargas, nuestras inquietudes y hasta nuestras victorias en las manos de Dios, encontramos descanso verdadero, sabiendo que no estamos solos en el camino. Jesús mismo nos extiende una invitación en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación está siempre abierta, pero adquiere un significado especial cuando el día llega a su fin, cuando nuestras fuerzas se han agotado y necesitamos ser renovados por su amor. La desconexión de la oración no solo afecta nuestra comunión con Dios, sino que también debilita nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de la vida. Al confiar más en nuestras fuerzas que en su guía, corremos el riesgo de tomar decisiones movidas por las emociones o las circunstancias del momento, desviándonos de la senda que Él ha trazado para nosotros. Recordemos que la oración no es una carga, sino un privilegio inigualable. Cada noche nos ofrece una nueva oportunidad para entrar en su presencia, para ser fortalecidos por su paz y para renovar nuestra fe en su fidelidad. Dormir sin buscar a Dios es una pérdida silenciosa que puede impactar cada área de nuestra existencia. Pero cuando hacemos de la oración nocturna una prioridad, no solo bendecimos nuestras noches, sino también nuestros días, caminando con la certeza de estar bajo su cuidado amoroso. El Espíritu Santo, quien intercede por nosotros aun cuando nuestras palabras faltan, siempre está dispuesto a obrar en nuestro favor. Pero necesitamos buscar su presencia con fe y humildad. A través de la oración nocturna recibimos dirección, fortaleza y paz
para seguir adelante. Orar antes de dormir es en su esencia un acto de fe viva, una confesión de dependencia y un anhelo sincero de vivir conforme al propósito divino. No es simplemente un momento de introspección, es un encuentro vivo con el Creador, quien nos conoce, nos sostiene y nos ama sin medida. Al buscar su rostro cada noche, recordamos que no estamos solos, que su gracia es suficiente y que su amor permanece firme para siempre. Así que esta noche, antes de cerrar tus ojos, no olvides que la oración es mucho más que un deber. Es una poderosa herramienta que transforma nuestras vidas. Es el lazo que nos une a Dios, el refugio donde encontramos descanso y la llave que nos abre las puertas de su propósito eterno. Al orar, invitamos a su Espíritu Santo a morar en nosotros, a guiarnos y a protegernos, asegurándonos de que estamos en las manos seguras de aquel que jamás nos abandona. Antes de despedirnos, los invito cordialmente a compartir en los comentarios cómo la oración nocturna ha fortalecido su caminar con Dios. Me encantaría leer tu testimonio y conocer cómo Dios ha renovado tu vida en momentos íntimos con Él. Si este mensaje toca tu corazón, te animo a darle like y suscribirte al canal para seguir recibiendo palabras de fe que nos recuerdan que nunca estamos solos. Por favor, comparte este contenido con alguien que necesite aliento hoy y juntos continuemos creciendo en el conocimiento de que somos amados y cuidados por nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga mucho.